Somos del equipo 1 y este es el pie de mecánica. La mecánica y las partes de la física que establecen y analizan el movimiento de los cuerpos en general. La mecánica es una de las principales ramas de la física desde la cual se estudia el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que actúan en estos. Para ello, se vale de las leyes de Newton y se suele aplicar en el estudio del lanzamiento de cohetes. Esta rama comprende la cinemática, la dinámica y la estática. Movimiento a escala atómica. Movimiento en una dimensión. Para describir el movimiento de un cuerpo debemos especificar con respecto a qué. Decimos que un cuerpo está en movimiento cuando varía su posición, a medida que transcurre el tiempo con respecto a otro cuerpo, tomando como referencia. Sistema de referencia. Cuerpo o conjunto de cuerpos considerados fijos respecto a los cuales se determina el movimiento del cuerpo en estudio. El concepto de movimiento se refiere a la modificación de las posiciones relativas de los cuerpos entre sí. Por eso es necesario definir un sistema de referencia, cuerpo de referencia. Aportaciones importantes de las etapas. En la siguiente gráfica pudimos observar que la aceleración fue casi de golpe y que así se mantuvo teniendo una velocidad constante. En esta gráfica se muestra un movimiento constante, ya que la velocidad se muestra constante a lo largo de todo el recorrido. En la segunda gráfica puede ir variando dependiendo la aceleración, ya que puede ser positiva, adelante, desacelerar. En el caso de la gráfica, esta irá aumentando ya que es positiva. Es uniformemente acelerado igual por la forma de la línea. En esta gráfica podemos observar el movimiento constante durante todo el recorrido. Movimiento en una y dos dimensiones. Movimiento en una dimensión son aquellos en las que en el cuerpo son desplazadas en una dirección. El desplazamiento o variación posicional coincide con la distancia o espacio recorrido, siempre que no exista cambio de sentido en el transcurso del movimiento. Dentro del sistema de referencia se tomará el eje X cuando el movimiento sea horizontal y el eje Y cuando sea vertical. Ejemplos. Un automóvil que viaja en una autopista es un ejemplo de movimiento translacional. 2. El grito de la Tierra sobre su eje es un ejemplo de movimiento rotacional. 3. Y el movimiento de ida y vuelta de un péndulo es un ejemplo de movimiento vibratorio. Movimiento en dos dimensiones. Los movimientos en dos dimensiones no son considerados en línea recta. Quiere decir que se mueve simultáneamente a través de las dos direcciones. Ejemplo de un movimiento en dos son: 1. El de un cuerpo que se lanza al aire. 2. Tal como una pelota en disco girando. 3. El salto de un El uso de simulador ayuda mucho para medir la trayectoria de un objeto, independientemente de las características del lanzamiento. También ayuda a la hora de hacer problemas porque nos ayuda a obtener altura, velocidad y otros datos. Mediante estos ejercicios que realizamos en los dos simuladores, el tiro horizontal y el tiro parabólico, nos pudimos dar cuenta que los resultados de ambas trayectorias son diferentes debido a que son diferentes tipos de tiros. El horizontal tiene ciertas características como el punto de inicio, es de forma horizontal y después conforme va avanzando va cayendo al suelo. En cambio, el tiro parabólico, el tipo de lanzamiento es hacia arriba, llega a su punto máximo y después por la fuerza vuelve a caer. Un movimiento de una partícula que se realiza en un plano es un movimiento en dos dimensiones. En este trabajo se estudió la cinemática de una cosa que se mueve sobre un plano. Ejemplos de un movimiento en dos dimensiones son el de un cuerpo que se lanza al aire, tal como una pelota, un disco girando, el salto de un canguro, el movimiento de planetas y satélites, etc. Etapa 3, movimiento circular. Ejemplos: la rotación de la Tierra sobre su propio eje, el giro de la Tierra alrededor del Sol.
las vueltas que da un disco compacto o CD en un reproductor de discos. El movimiento circular es el que se basa en un eje de giro y radio constante, por cual la trayectoria es una circunferencia. Además, la velocidad de giro es constante. Se produce el movimiento circular uniforme, que es un caso particular con radio, centro fijo y velocidad angular constante. Etapa 3. Con este simulador, sin duda es más fácil comprender el movimiento circular, ver los elementos que lo componen y ver cómo funciona cada elemento. Se nos facilita más comprenderlo, sin duda en este simulador más fácil que hemos visto, pero el más entretenido. Es muy interesante ver cómo cambia el círculo o la trayectoria, si ver cómo cambian los datos que te pide, si nos pusieron más problemas para resolver, pero con ayuda de este simulador sería más fácil de responder y así poder comprender la trayectoria. Esperamos que en la siguiente etapa probar otro simulador igual de fácil de entender. Etapa 4. Aplicación de las leyes de Newton. Leyes de Newton. Primera ley de Newton. Ley de la inercia. Todo cuerpo permanecerá quieto o se moverá en línea recta con velocidad constante si no existe una fuerza externa que lo modifique. Aplicación. Un hombre deja su auto estacionado en la puerta de su casa. Ninguna fuerza actúa sobre el auto. Segunda ley de Newton. La ley del movimiento. Para que un cuerpo obtenga una aceleración es necesario que sobre él actúe una fuerza externa, que es directamente proporcional con la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa. Aplicación. Cuanto más fuerza aplique Juan al batear la pelota, más chances hay de que la pelota cruce la mitad de la cancha porque mayor será su aceleración. Tercera ley de Newton. La ley de acción y reacción. A toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Aplicación. Cuando un hombre tropieza con una mesa, éste recibirá de la mesa la misma fuerza que él le aplicó con el golpe. El equilibrio. El equilibrio dinámico es el estado mediante el que la persona se mueve y durante este movimiento modifica constantemente su centro de gravedad y su sustentación. Equilibrio estático, que es cuando el conjunto de las fuerzas que operan sobre un cuerpo tiene un resultado cero y el cuerpo está en estado de reposo. Etapa 4. Esta etapa trabajamos con un simulador distinto con el cual pudimos observar la aceleración de algunos puntos. Fue más fácil ya que hemos tenido práctica realizando los cálculos y demás. Reflexión. Con la última etapa pudimos ver muy variados temas, tales como los conceptos de fuerza, inercia, masa, el peso, la fuerza y la fuerza de fricción. Cada una de ellas nos ayuda a resolver los problemas que teníamos que realizar en cada actividad. También tuvimos que tener en cuenta la sumatoria de fuerzas en los ejes del sistema.